Y vamos a darle paso a nuestro invitado Henry Rafael, analista político, para que nos cuente cuál es su lectura frente a estos días tan convulsionados, una interpelación a Walter Ayala y una posible también interpelación a Juan Francisco Silva. Señor Rafael, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Feliz viernes. Feliz día también a ti, Katiuska, y a todos tus televidentes. Muy bien, por favor, ¿cuál es su visión frente a esta convulsionada lectura política? Pero quiero partir pues hablando de la premier Mirta Vázquez. Parece que se le acumulan las molestias, ¿no? Primero faltó a ese evento en Ayacucho, ayer le manda una carta al ministro de Energía y Minas diciéndole por favor, trabaje, ¿no? Ya faltó como 3 veces a una comisión importante. Sí, es muy complicada y te agradezco que empecemos por la premier, que eventualmente creo que está haciendo... Es la cabeza, ¿no? La que rema sola, para mí, desde mi opinión. Sí, y ha hecho varios esfuerzos por tratar de sostener la gobernabilidad del presidente, quien parece no querer la gobernabilidad. Parece que en el fondo él estuviese buscando y que lo hablamos la otra vez, este clima de tensión, de polarización y de constante crisis. Porque claro, no es la primera vez que el presidente deja en visto, por decirlo así, pero deja en posición adelantada, si nos podemos poner deportivos, a la premier, porque en el caso de Barranzuela también sucedió, también ha sucedido en otros funcionarios donde ella ha dicho en las próximas horas tomaremos decisiones y las decisiones nunca se tomaron. Y en el caso del ministro Ayala, la situación ha sido peor, a tal punto que ella no ha ido a Ayacucho y después ha estado llamando la atención al ministro de Energía y Minas, porque no está yendo a las comisiones del Congreso, y ahora tenemos a una premier que aparentemente no está ni siquiera dialogando con el presidente sobre las decisiones importantes del país. Así es, bueno, yo un poco escapo de esa crítica álgida, ¿no? Para no sumarme a la prensa que solamente ve el lado negativo. Pero no podemos negar los mensajes que tiene el presidente Pedro Castillo, que sigue yendo a un lado sindicalista, como lo ha dicho Guido Bellido, ¿no? Sindicalista básico, por ejemplo, había pues hablando sobre el avión presidencial, o pues confundiendo términos como renegociación, nacionalización y finalmente masificación. ¿Cómo poder trabajar, usted que también ve el tema pues de comunicación política, cómo trabajar con el presidente Pedro Castillo para mejorar sus discursos? Porque él debe comprender que cada discurso cala en la economía peruana también. Sí, mira, lo primero es que hay que entender, y te agradezco la mención sobre lo que hacemos en comunicación política, es que la comunicación política es un matrimonio entre la gestión de la política y la comunicación. La comunicación no puede vender piedras si es que la gestión política, no te da ese rigor, digamos, no te da qué poner en evidencia, qué poner hacia los ciudadanos, qué mensaje dar a los ciudadanos. Pero creo que el problema es mayor, Katiuska. Creo que el problema no va por la comunicación únicamente, sino va por la esencia. Un presidente que no sabe ni siquiera, por ejemplo, si es que el aumento de sueldos es real, lo anuncia y después sus técnicos mismos se lo ajustan. Un presidente que por momentos tampoco ni siquiera sabe con certeza cuándo van a volver los chicos a la escuela, y entonces tenemos 3 mensajes, la premier, el ministro de Educación y él dando mensajes distintos por un lado. Un presidente que aparentemente, a raíz del caso del ministro Ayala, ni siquiera tiene el entendimiento de lo que es el manejo de la Constitución, y que el cargo del presidente de la República, como lo dice su colega de partido, Guido Bellido, no es un manejo de sindicalista, no es yo soy el líder y hago lo que quiero. Y entonces me parece que en el campo de la comunicación política el presidente no solamente necesita un mejor mensaje con claridad, sino que necesita él un conocimiento mucho más profundo de lo que son políticas públicas básicas, para que pueda él entender que su palabra, como bien tú lo has dicho, tiene un efecto inmediato, tanto sobre la economía, sobre la sociedad o incluso sobre la paz social que tanto nos ha logrado lograr a los peruanos. Así es, bueno, yo rescato, yo considero que no es una persona con malas intenciones, claro está, realmente que creo que tiene esta intención de cambiar la realidad nacional, pero lamentablemente le falta esa asesoría fundamental. Ahora, se creyó en un primer momento que él era el bueno y que Cerrón era el malo, ¿no? Entonces, cada tropiezo, cada problema, no, es que viene de Cerrón, viene de Bermejo, claro está que ya no tiene nada que ver con Perú Libre y seguimos cometiendo errores, entonces regresamos nuevamente a que el problema es él. Yo le hago esta pregunta directa, ¿no?
tenemos ministros cuestionados y la gente que llama, por ejemplo, que se comunica aquí en BNP y también en Exitosa, donde trabajo, dice, dejen trabajar al presidente Pedro Castillo. Entonces, para un sector de la población, él es el bueno y el Parlamento que fiscaliza es el malo. Lo que dice la gente, bueno, un sector, es que los grupos de poder quieren que Castillo se vaya, no hablan de vacancia y que responden a un interés personal. ¿Cuál es su visión realmente? ¿Es cierto de que la derecha quiere como sea bajarse, entre comillas, el presidente Pedro Castillo? Mira, eso me lleva a la pregunta de qué es la gobernabilidad. Y la gobernabilidad no es poder del Ejecutivo ni de los gobernantes, de ninguno, sea derecha, izquierda, centro, lo que quieran. La gobernabilidad es el acto de gestionar el poder político que emana del voto popular en favor de políticas públicas que permitan paz social, tranquilidad, desarrollo, equilibrio económico, político y social. Ninguno de estos elementos está en este gobierno, con lo cual es como que, me imagine para que los televidentes lo puedan entender, es como que si le encargamos la construcción de una casa y viene el maestro y parece ser buena onda y que nos dice, sí, hay que hacerlo así, pero a la hora que nos trae la persona que está clavando, que está haciendo no sé, construyendo los muros, etcétera, lo están haciendo chueco, están haciéndolo con mal material. Los funcionarios públicos que están viniendo a trabajar con el gobierno, mayormente cuestionados, ellos son la materia prima de la construcción de esa casa. ¿Se le puede dejar seguir trabajando a una persona que está construyendo la casa claramente mal edificada, con malos cimientos y con una tremenda posibilidad que se desplome? Eso no es gobernabilidad. No se puede llamar gobernabilidad. La gobernabilidad no es un hecho de facto. No se apropia alguien de la gobernabilidad por tener el poder. La gobernabilidad es el arte de gobernar. Y ese arte es el que no está teniendo el presidente. La pregunta que yo, la verdad, lo hago con mucha preocupación, es si lo hace a propósito porque eventualmente está cansado o sea, sabe que el gobierno se le está yendo de las manos y que probablemente no va a poder conducirlo en los próximos 5 años, o porque eventualmente solamente no tiene un conocimiento del manejo público, pero tampoco se deja ayudar, porque digamos, allí está al costado la Premier, que aparentemente ha llegado para ayudarlo a gobernar. Y izquierda también. Que no se deja ayudar por las personas que saben un poco más que él en el manejo de lo público. Entonces, sí, pues, Katiuska, volvemos al problema inicial. El problema es el presidente. Claro. Y no hablamos de sus intenciones, hablamos de su capacidad para gobernar. Pero sinceramente, señor Rafael, yo no estoy nada de acuerdo con una vacancia presidencial. Nos estamos mal acostumbrando a que cada vez que votamos mal, no, comencemos de nuevo y se repiten los vicios. Esa vacancia incluso, ¿no?, que tuvimos con Martín Vizcarra, hoy día incluso se cumple 1 año de esa movilización nacional contra Manuel Merino de Lama. Podrá ser muy polémico, pero se siguió la Carta Magna, ¿no? O sea, al ser vacado Vizcarra, seguía él y se siguió la Carta Magna. Manuel Merino de Lama asumió de forma constitucional, nos guste o no nos guste, pero estamos repitiendo problemas y vicios y la gente debe asumir que se votó por Pedro Castillo, pues 50.12%, pero él es el presidente y no podemos estar cambiando de presidentes todo el tiempo. Lo que hay que hacer realmente sería, no sé, una mesa de diálogo, conversar con Pedro Castillo, o trabajas o cómo hacemos. Ahora, también vamos a recordar, señor Rafael, lo que hace el Congreso, porque nadie ha dicho 100 días del Congreso. Yo le voy a contar, se han hecho solo 3 proyectos de leyes. El tema de Guzmán, el tema de las reformas con las pymes y otro más que no recuerdo, pero son temas que no están apoyando tampoco a la realidad nacional. ¿Qué ha hecho el Congreso en este tiempo? A ver, vamos por partes para poder terminar con el tema de la vacancia, que no llegué a responder. La vacancia puede ser cuestionada. Es más, si nos ponemos de acuerdo, probablemente decimos, sí, las vacancias son dolorosas y en muchos casos son un trauma en el equilibrio social democrático del Perú. Pero eventualmente, justamente, antes de la vacancia está la actitud de un gobernante que está dispuesto a renunciar cuando se es conocedor, primero, de sus actos delictivos, que es el caso de Vizcarra. Vizcarra tendría que haber renunciado a la presidencia por naturaleza propia, porque era un personaje corrupto, y no él llevarnos a una transición tan dramática como es la vacancia. En el caso de Merino, él sí lo hizo. El Congreso también podría haberlo vacado.
pero Merino renunció. Políticamente hizo lo que Vizcarra no hizo. Vamos a ver si Pedro Castillo, como tú dices, o sea, te lo vuelvo a decir, es un riesgo que si él no da señales, que ni siquiera con los grupos que lo están tratando de ayudar, hablo de la Premier, el ministro de Economía, Betsy Chávez, que aparentemente también están en esta línea, si él no se deja ayudar por este núcleo, vamos a permitir, le es bueno para el país, yo no estoy para decir vamos a permitir, pero le es bueno para el país mantener este gobierno, o es él el que se va a tener a dar cuenta que no está capacitado para gobernar, nada más. Ojalá que él se deje ayudar. Ojalá. Pero si no se deja ayudar, yo creo que él tendría que tomar la decisión de alejarse del gobierno para permitir que la transición con Dina Boluarte y que el partido que ganó pueda por lo menos adecuar una nueva política y tener un rumbo. El problema es que ni siquiera tenemos un rumbo. Nadie puede decirnos hoy hacia dónde estamos yendo. Muy bien, señor Rafael, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias pues también por su análisis. Muy buenas tardes, feliz viernes. Muchas gracias y ojalá que el presidente de la República pueda dejarse ayudar por quienes están haciendo lo posible por lograr la gobernabilidad. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, 12:19 de la tarde, damos una pausa, pero volvemos con más información, no se lo pierda.